En cada comunidad, hay una mujer que da sin pedir nada a cambio, ama sin límites y construye un legado sin esperar aplausos. Sus días están llenos de pequeños actos de bondad, ayudar a un vecino, animar a un niño o simplemente estar ahí cuando alguien la necesita. Y hoy, el mundo de una mujer llamada Gabrielle está a punto de cambiar. Esta es la historia de una mujer que no sabía cuánto la amaban, hasta que la gente se lo demostró. Gabrielle creció en un pequeño pueblo donde todos se conocían. Desde joven, mostró una inclinación natural por ayudar a los demás. Era esa niña que cuidaba a los animales heridos, que ayudaba a los ancianos a cruzar la calle y que siempre tenía una sonrisa para quien la necesitara. Pero su vida cambió por completo cuando, a los 20 años, se convirtió en madre por primera vez. El día que nació su hijo, Gabrielle lo sostuvo en sus brazos con una mezcla de agotamiento y felicidad infinita. Aunque el cansancio se reflejaba en su rostro, sus ojos brillaban con un amor que nunca antes había sentido. En ese momento, supo que su vida ya no sería solo suya. A partir de entonces, cada decisión, cada sacrificio, estaría guiado por el bienestar de su hijo. Gabrielle dejó sus estudios universitarios para dedicarse por completo a su familia. Soñaba con ser maestra, pero en ese momento, su prioridad era asegurarse de que su hijo tuviera todo lo que necesitaba. Trabajó en empleos modestos, desde limpiar casas hasta vender productos en el mercado, siempre con la determinación de darle a su hijo una vida mejor. Pero Gabrielle no se limitó a cuidar de su propia familia. En las tardes, después de un largo día de trabajo, se dirigía al centro comunitario del pueblo. Allí, ayudaba a los niños con sus tareas escolares, especialmente a aquellos que no tenían a nadie más que los guiara. Les leía cuentos, les enseñaba matemáticas y, sobre todo, les brindaba un espacio seguro donde sentirse valorados. No importa cuán difícil sea la vida, les decía Gabrielle, siempre hay algo bueno en lo que enfocarse. Nunca dejen de soñar. Sus palabras resonaban en los corazones de aquellos niños, muchos de los cuales venían de hogares difíciles. Para ellos, Gabrielle era más que una voluntaria, era un faro de esperanza. Sin embargo, en medio de tanto dar, Gabrielle rara vez se detenía a pensar en sí misma. Sus propios sueños de ser maestra quedaron guardados en un cajón, junto con las fotos de su juventud. A veces, en las noches más silenciosas, se preguntaba si alguna vez lograría cumplirlos. Pero al mirar a su hijo dormir o al ver las sonrisas de los niños en el centro comunitario, sabía que su sacrificio valía la pena. Gabrielle no lo sabía entonces, pero esos primeros años de sacrificio y amor incondicional estaban sentando las bases de algo mucho más grande. Cada vida que tocaba, cada palabra de aliento que ofrecía, era una semilla que algún día florecería. Y así, entre noches sin dormir, días interminables y pequeños actos de bondad, Gabrielle comenzó a tejer una red de amor que, con el tiempo, se extendería mucho más allá de lo que ella podía imaginar. Los años pasaron, y aunque Gabrielle seguía siendo la misma mujer generosa y trabajadora, algo comenzó a cambiar a su alrededor. Sin que ella lo supiera, cada acto de bondad, cada palabra de aliento, había creado ondas que se expandían como un efecto dominó, tocando vidas de maneras que nunca pudo imaginar. Uno de esos casos fue el de Mariana, una adolescente que Gabrielle había conocido en el centro comunitario. Mariana venía de un hogar complicado, donde el apoyo emocional escaseaba. A menudo llegaba al centro con la mirada baja y los hombros caídos, como si el peso del mundo estuviera sobre ellos. Gabrielle notó su tristeza y decidió acercarse a ella. «¿Qué te pasa, mi niña?», le preguntó Gabrielle una tarde, mientras Mariana intentaba concentrarse en un libro de matemáticas. «No sé si vale la pena seguir estudiando», respondió Mariana con voz temblorosa. «Mi familia dice que debería dejar la escuela y conseguir un trabajo». Gabrielle la miró con esos ojos llenos de compasión y firmeza que solo ella tenía. «Mariana, la educación es la llave que abre todas las puertas. No dejes que nadie te quite tus sueños. Tú eres capaz de lograr todo lo que te propongas». Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Mariana. Con el tiempo, Gabrielle no solo la ayudó con sus tareas, sino que también la animó a postularse para una beca. Años más tarde, Mariana se convirtió en una abogada exitosa, defendiendo a aquellos que no tenían voz. Cada vez que entraba a un tribunal, recordaba las palabras de Gabrielle. «Tú eres capaz». Otro caso fue el de Javier, un joven que había perdido a su padre a una edad temprana. Gabrielle lo conoció cuando él tenía apenas 12 años. Javier era callado y reservado, pero Gabrielle notó su talento para el dibujo. Un día,
le regaló un cuaderno de bocetos y unos lápices de colores. El arte es una forma de expresar lo que llevas dentro, le dijo Gabriel. No tengas miedo de mostrarle al mundo quién eres. Ese pequeño gesto cambió la vida de Javier. Años más tarde, se convirtió en un maestro de arte, inspirando a sus propios estudiantes a encontrar su voz a través de la creatividad. Cada vez que sostenía un pincel, recordaba a Gabriel y su regalo que lo había impulsado a seguir su pasión. Y luego estaban sus propios hijos, quienes habían crecido viendo a su madre dar sin medida. Aprendieron de ella el valor de la empatía, la importancia de la comunidad y la fuerza que se encuentra en la resiliencia. Ahora adultos, aplicaban esas lecciones en sus propias vidas, criando a sus hijos con el mismo amor y dedicación que Gabriel les había mostrado. Lo que Gabriel no sabía era que su influencia no se limitaba a las personas que había ayudado directamente. Cada vida que tocaba, a su vez, tocaba a otras. Mariana, la abogada, ayudaba a familias necesitadas. Javier, el maestro, inspiraba a sus estudiantes a soñar en grande. Y sus hijos transmitían las enseñanzas de Gabriel a las siguientes generaciones. Era como si cada acto de amor de Gabriel hubiera sido una piedra lanzada a un estanque, creando ondas que se extendían infinitamente. Pero en medio de todo ese impacto, Gabriel seguía siendo la misma mujer humilde, sin darse cuenta de cuánto había cambiado el mundo a su alrededor. El 8 de marzo amaneció con un cielo despejado y un sol cálido que parecía sonreír sobre el pueblo. Gabriel se levantó temprano, como de costumbre, sin sospechar que ese día sería diferente a todos los demás. Mientras se preparaba un café, notó que su hijo Marcos parecía un poco nervioso. ¿Todo bien, mijo?, le preguntó Gabriel, observándola con curiosidad. Sí, mamá, todo bien, respondió Marcos, tratando de disimular una sonrisa. Es que hoy es un día especial, ¿no? Día Internacional de la Mujer. Gabriel asintió, sonriendo. Sí, es un día para celebrar a todas las mujeres fuertes y valientes. Lo que Gabriel no sabía era que ella era la protagonista de esa celebración. Marcos le sugirió que fueran al parque después del almuerzo. Hace tanto que no damos un paseo juntos, dijo, tratando de sonar casual. Gabriel aceptó, sin sospechar nada. Después de comer, se vistió con un sencillo vestido y se puso sus zapatos favoritos. Mientras caminaban hacia el parque, notó que las calles estaban inusualmente tranquilas. ¿Dónde está todo el mundo hoy?, preguntó Gabriel, mirando a su alrededor. Marcos sonrió misteriosamente. Ya lo verás, mamá. Al llegar al parque, Gabriel se detuvo en seco. El lugar estaba decorado con globos de colores, guirnaldas y carteles que decían, «Gracias, Gabriel», y «Feliz Día de la Mujer». Una multitud de caras familiares la esperaba, sonriendo y sosteniendo flores y regalos. ¿Qué es todo esto?, preguntó Gabriel, llevándose una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Marcos la tomó de la mano y la guió hacia el centro del parque, donde un pequeño escenario había sido montado. Uno por uno, las personas comenzaron a acercarse para compartir sus palabras. El primero en hablar fue su hijo, Carlos. Con voz emocionada, dijo: «Mamá, tú has sido mi ejemplo a seguir. Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el corazón. Gracias por ser mi roca». Luego fue Mariana, la abogada, quien llevaba un ramo de flores en las manos. «Señora Gabriel, usted creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias a usted, hoy soy la mujer que soy. Usted cambió mi vida». Javier, el maestro de arte, le entregó un cuadro que había pintado especialmente para ella. Era una imagen del centro comunitario, con Gabriel ayudando a un grupo de niños. «Usted me enseñó que el arte no solo se hace con las manos, sino con el alma», dijo Javier, emocionado. Doña Carmen, la panadera, le entregó una caja llena de galletas de chocolate. «Usted siempre ha sido el corazón de este pueblo», dijo con lágrimas en los ojos. «Gracias por todo». Uno tras otro, amigos, vecinos y antiguos estudiantes se acercaron para expresar su gratitud. Cada palabra, cada gesto, era un testimonio del impacto que Gabriel había tenido en sus vidas. Gabriel estaba abrumada. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras escuchaba cada historia, cada «gracias», cada «te quiero». Por primera vez, vio claramente el legado que había construido, no en monumentos ni en riquezas, sino en las vidas que había tocado. Al final, Marcos tomó el micrófono. «Mamá, tú nos enseñaste que el amor no se mide por lo que recibimos, sino por lo que damos. Hoy, queremos devolverte un poco de todo lo que nos has dado.
Porque tú eres nuestra heroína, nuestra inspiración y nuestro corazón. Gabriel abrazó a su hijo, sin poder contener las lágrimas. No sabía que había hecho tanto, susurró. Porque nunca lo hiciste por el reconocimiento, respondió Ana, abrazándola fuerte. Lo hiciste por amor. El parque estalló en aplausos, y Gabriel se sintió rodeada de un amor tan grande que parecía iluminar el cielo. Ese día, no solo celebraron el Día Internacional de la Mujer, celebraron a Gabriel, una mujer que había cambiado el mundo con pequeños actos de bondad. Después de la sorpresa en el parque, Gabriel regresó a casa con el corazón lleno de una emoción que no podía describir. Esa noche, mientras se sentaba en su sillón favorito con una taza de té en las manos, repasó mentalmente cada momento del día. Las palabras de gratitud, los abrazos, las lágrimas de alegría, todo parecía un sueño. Pero no era un sueño, era real, y aunque Gabriel siempre había sabido que su trabajo en la comunidad era importante, nunca se había dado cuenta de cuánto había influido en tantas vidas. Al día siguiente, la vida en el pueblo continuó, pero algo había cambiado. Gabriel notó que las personas la miraban con un nuevo respeto, una nueva admiración. Los niños del centro comunitario la saludaban con más entusiasmo, los vecinos le sonreían con más cariño, y hasta los desconocidos le daban las gracias por su labor. Sin embargo, lo más hermoso fue ver cómo su legado continuaba creciendo. Mariana, la abogada, comenzó a organizar talleres gratuitos en el centro comunitario para ayudar a las familias con asesoría legal. Si Gabriel pudo creer en mí, yo puedo creer en otros, decía cada vez que alguien le preguntaba por qué lo hacía. Javier, el maestro de arte, inició un programa para enseñar a los niños a expresarse a través de la pintura. El arte es sanador, les decía, recordando las palabras que Gabriel le había dicho años atrás. Y todos tienen algo hermoso que mostrar al mundo. Sus propios hijos, Marcos y Carlos, también llevaron las enseñanzas de Gabriel a sus propias vidas. Marcos, que trabajaba como doctor, comenzó a dedicar parte de su tiempo libre a visitar a pacientes ancianos que no tenían familia. Carlos, por su parte, se unió a un grupo de voluntarios que ayudaban a reconstruir hogares para familias necesitadas. Mamá nos enseñó que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción, decía Marcos cada vez que alguien le preguntaba por qué se esforzaba tanto por los demás. Gabriel, por su parte, seguía siendo la misma mujer humilde y generosa de siempre. Aunque ahora era más consciente de su impacto, no dejó que el reconocimiento la cambiara. Seguía yendo al centro comunitario, ayudando a los niños con sus tareas y escuchando a quienes necesitaban un hombro en quien apoyarse. Pero había algo diferente. Ahora, cuando Gabriel miraba a los ojos de aquellos a quienes ayudaba, veía no solo su presente, sino su futuro. Veía a la próxima generación de líderes, soñadores y creadores de cambio. Y sabía que, aunque ella no estaría para siempre, su legado viviría en ellos. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Gabriel se detuvo frente al pequeño escenario que habían montado para su sorpresa. Sonrió al recordar ese día tan especial. Nunca imaginé que mis pequeños actos pudieran significar tanto, pensó en voz baja. Doña Carmen, que pasaba por allí, la escuchó. Gabriel, tú nos enseñaste que no se necesitan grandes gestos para cambiar el mundo. A veces, basta con una palabra amable, un gesto de apoyo o simplemente estar ahí. Gabriel asintió, sintiendo una profunda gratitud. Siempre lo hice porque me nació del corazón, dijo. Nunca esperé nada a cambio. Y por eso te lo mereces todo, respondió doña Carmen, abrazándola. Esa noche, mientras Gabriel se preparaba para dormir, miró por la ventana y vio las estrellas brillando en el cielo. Sintió que, de alguna manera, cada una de esas estrellas representaba una vida que había tocado. Y supo que, aunque su tiempo en la tierra era limitado, su amor y su legado vivirían para siempre. Gabriel se sentó en su sillón aquella noche, con una sonrisa tranquila en el rostro y el corazón lleno de gratitud. A su alrededor, las fotos de su familia, los dibujos de los niños del centro comunitario y las cartas de agradecimiento que había recibido ese día le recordaban que el amor, cuando se da sin medida, siempre regresa multiplicado. Pero esta historia no es solo sobre Gabriel. Es sobre todas las mujeres que, como ella, dan su tiempo, su energía y su corazón sin esperar nada a cambio. Es sobre las madres que crían con paciencia infinita, las amigas que escuchan sin juzgar, las maestras que inspiran, las vecinas que ayudan y las mujeres anónimas que, con pequeños actos de bondad, cambian el mundo a su alrededor.
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es tu oportunidad de celebrar a las Gabrielles en tu vida. ¿Quién es esa mujer que te ha inspirado, apoyado o guiado? ¿Quién ha estado ahí en tus momentos más difíciles, con una palabra de aliento o un abrazo sincero? Tómate un momento para decirle, gracias. Escríbele una carta, llámala, visítala o simplemente abrázala y dile cuánto la aprecias. Porque a veces, esas mujeres no saben cuánto las amamos ni cuánto han impactado nuestras vidas. Y si esta historia te ha tocado el corazón, compártela. Etiqueta a esa Gabriel en tu vida en los comentarios, públicala en tus redes sociales o envíala por mensaje. Que el mundo sepa que detrás de cada gran persona, hay una mujer que lo hizo posible. No olvides suscribirte para más historias como esta y darle like si crees que cada mujer merece ser celebrada. Porque el amor, cuando se comparte, crece. Y juntos, podemos hacer que cada mujer se sienta valorada, apreciada y, sobre todo, amada. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!